cada mañana se convierte en una batalla para que tu hijo vaya al colegio. Dolor de estómago, llantos, excusas infinitas, y tú no sabes si es rebeldía, si es flojera o algo más profundo. Por eso en este episodio hablaremos sobre la evitación escolar desde la neurociencia. Vamos a descubrir las verdaderas razones detrás de este comportamiento y sobre todo, ¿qué puedes hacer como mamá o papá para ayudar sin perder la calma? Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. ¡Qué alegría, mamá, papá, tenerte un episodio más! Y como has escuchado en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Si bien es cierto, en el Perú nuestros chicos ya están en la mitad del año, en algunos países pues van a ingresar prontamente a las aulas y creo que este episodio también les va a servir muchísimo porque justamente vamos a hablar de esa diferencia entre las conductas evitativas y el tema de no querer ir por flojera, muy común en nuestros chicos también con algún tipo de dificultad o por ejemplo para nuestros maravillosos TDAH. Y entonces este episodio viene gracias a nuestro maravilloso auspiciador que es Time for Learning. Pues papá, mamá, ¿sabes dónde puedes encontrar más información sobre TDAH y acciones efectivas para ponerlos en práctica en tu vida? Pues aquí en Time for Learning. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias durante todo el año, brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones de atención, de funciones ejecutivas, coaching para padres, adolescentes, adultos, para TDAH con sus programas cognitivos conductuales, las alianzas con nuestros mejores profesionales para el descarte neurológico, alimentación saludable, evaluaciones integrales y para niños, jóvenes y adultos pues avalan la importancia de nuestro acompañamiento multimodal. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Papá, vamos a dividir este podcast en episodios muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de conductas evitativas, estamos hablando de un tipo de acción que nuestros peques empiezan a realizar para poder lograr un objetivo que es evadir aquello que ellos no quieren afrontar. Y por eso es que nosotros vamos a llevar estas conductas evitativas hacia el área escolar. ¿Por qué nuestros chicos utilizan la evitación escolar como una estrategia para poder dejar de asistir a clases? ¿Y por qué desde la neurociencia esto no sería considerado una flojera? Porque estas frases se dan de manera muy común y cotidiana cuando nosotros como padres estamos viendo que nuestros hijos no quieren ir, se quedan en la cama y decimos qué barbaridad, está siendo flojo, quiere manipularme, seguramente le falta un poco más de disciplina, no sigue las normas de mi casa. Así es que vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre las conductas evitativas. Para la ciencia, en ciertos momentos específicos, la evitación escolar no es flojera ni tampoco pereza. ¿Por qué? Porque la evitación escolar podría estar asociada con la ansiedad infantil. Entonces, quiere decir, papá, mamá, que cuando tú intervengas en ese proceso del momento en que tu hijo no quiere ir al colegio, ya tengas en mente una situación
importante, la ansiedad infantil. Así es que si este vocabulario empieza a incorporarse dentro de ese bagaje de información del por qué no quiere ir a la escuela, creo que ya vamos a empezar a darle una mirada diferente. Pero Carla, déjame entender un poco. Aún no está claro lo que me quieres comentar. Déjame darte un ejemplo. Vamos a ver, quiero que imagines a Valeria, que es una niña de 9 años, que cada mañana antes de salir del colegio se queja de dolor de estómago, dice de que siente ganas de vomitar, empieza a llorar, se aferra a mamá y su mamá, agotada cada mañana, le dice: Valeria, otra vez las mismas excusas. Pero lo que ocurre dentro de Valeria no es un plan para quedarse en casa viendo la televisión. Es que su cuerpo está reaccionando a una situación de ansiedad porque hay un personaje importante que aparece en este proceso: el miedo. El miedo es una emoción intensa que logra manifestarse físicamente, y para nuestros pequeños hay conductas generales y conductas específicas que van a desarrollar nuestros chicos dependiendo del ambiente familiar en el que estén pues alineados. Entonces ya estamos ingresando a este episodio con un personaje importante, con el miedo. Tenemos entonces que marcar esta diferencia, porque la evitación escolar sería una negatividad persistente de ir al colegio, no porque tu hijo sea flojo, no porque a tu hijo le dé pereza, sino porque este nivel tan alto de ansiedad que está manifestando no lo logra manejar. No sabe manejar el estrés, no sabe controlar sus emociones. El miedo la abruma, la paraliza, no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, en vez de afrontarlo, va a generar conductas evitativas. Y esto nos tiene que llamar a un punto clave importante: que el miedo que ella está manifestando no es a la escuela per se, sino a lo que significa, ya sea a nivel emocional o a nivel cognitivo, la escuela para ella. Qué interesante, porque entonces ya le estoy dando una mirada más profunda al comportamiento de mi hijo. Es porque hay algo emocional o porque hay algo cognitivo que realmente no puede manejar. Esto se manifiesta en el miedo, y el miedo se manifiesta en las conductas, en los síntomas, en las acciones que vemos en nuestro hijo. Por lo tanto, tenemos ahora que marcar la pauta, porque entonces ya no estamos hablando de una rebeldía escolar, sino de la ansiedad escolar. Vamos a ver entonces la clara diferencia entre rebeldía y ansiedad. ¿Qué es la rebeldía, papá, mamá? La rebeldía es una motivación consciente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo soy rebelde ante una norma, soy rebelde ante una figura de autoridad, soy rebelde ante una situación que no considero justa, soy rebelde ante algo que no quiero, que no me gusta, que me fastidia, que me molesta. Entonces yo tengo una rebeldía como una acción consciente. En cambio, la ansiedad no nace del deseo de desafiar. La ansiedad nace porque el miedo es el personaje principal de su historia. Y es un miedo tan profundo que no sabe cómo manejarlo. Es más, tu peque ni siquiera sabe cómo expresarlo. Y por eso es que la única manera y los únicos recursos con los que nuestros pequeñitos cuentan son con estas acciones de quedarse en casa, dolor de estómago, me duele la cabeza, me caí. Entonces, qué interesante ver cómo nuestros pequeños, a los que a veces subestimamos muchísimo, suelen estar reconociendo desde sus primeros años de vida estrategias conductuales para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo reconoces también a un niño rebelde de un niño ansioso con una conducta evitativa? Porque
los niños con evitación escolar no dicen no quiero. Eso lo dice la rebeldía. Mamá, no quiero. Pero cuando tu hijo dice no puedo, ahí entonces se deben encender las alarmas. Porque el no puedo significa conducta evitativa, que no puedes afrontar, que no puedes solucionar, que no puedes trabajar. ¿Qué cosa está frente a ti que no sabes manejar? Entonces mira la diferencia entre el no quiero y el no puedo. ¿Qué te parece esta información? A mí me parece crucial y lo trabajo muchísimo con mis alumnos, sobre todo en el refuerzo académico, cuando hay situaciones que tienen que afrontar y no pueden, porque no cuentan con las herramientas, porque tienen un diagnóstico, porque faltaron a clase y se les acumularon las tareas y los contenidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la rebeldía y justamente la conducta evitativa? Déjame entonces contarte la historia de una maravillosa coachee a la que justamente se le hizo la evaluación del BRIEF. Ella tiene 13 años y tenía una dificultad inmensa para poder asistir a las clases de matemáticas. Sus conductas eran altamente evitativas porque coincidía que cuando eran los días de exámenes, cuando eran los días de entregar trabajos grandes, cuando eran los días de hacer las pequeñas evaluaciones, pues ella sufría de dolores, de mareos, de náuseas, de vómitos y simplemente no iba al colegio. Para aquellos quizzes, aquellas evaluaciones que venían sorpresa, ni modo, no se podía escapar. Pero justamente en aquellas fechas mapeadas en donde sí sabía que tenía una evaluación, pues simplemente no iba. Es más, la sintomatología de su conducta evitativa era tan fuerte que la presencia de calentura también era parte de su proceso. Qué interesante cómo el cuerpo puede manifestar conductas evitativas. Así es que para los papás fue una interesante información cuando empezaron a mapear las conductas de sus hijos y empezaron a mapear su conducta, porque justamente el profesor de clase le avisó que en estas fechas particulares que coincidían con las evaluaciones, pues ella no venía. Y cuando se trabajó a profundidad con la evaluación del BRIEF, nos dimos cuenta, papá, mamá, que mi coachee no era floja, no era irresponsable. Lo que pasa es que su ansiedad estaba asociada a las dificultades que ella tenía en matemática, porque se observaba la presencia de discalculia. Entonces, sus conductas evitativas fueron ahora abordadas y ya los papás no miraban a mi coachee como una chica floja, como una chica que siempre le pasaba esto. No, ya tuvieron otra mirada en particular. Entonces, esto nos enseña, papá, mamá, que muchas veces palabras como rebeldía, palabras como rechazo escolar, pues entonces siempre tienen una raíz, siempre tienen una razón de ser y muchas veces puede ser estas situaciones emocionales que se van a unir con estas situaciones cognitivas o por ejemplo con las interacciones sociales o por ejemplo con el miedo al fracaso, ¿no? El no poder relacionarme con mis compañeros. Entonces ya viene una historia detrás. Entonces cada vez que tu hijo no quiera ir al colegio y estés viendo que esta conducta se repite de manera sostenida, tenemos entonces que darle una mirada. Y esto me invita, papá, mamá, justamente a conversar contigo de algo que también nosotros los padres solemos hacer, porque nosotros queremos tal vez motivar a nuestros hijos con frases como: no te preocupes, esto ya va a pasar, bájate del carro, baja de la movilidad, pues ingresa al colegio y vas a ver que todo va a salir diferente. Hija, no pasa nada, tienes que acostumbrarte, no seas débil,
todos los niños van al colegio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esas frases? Estamos minimizando las emociones y los pensamientos de nuestros pequeños. Y más aún, se sienten incomprendidos porque no son capaces de verbalizar lo que realmente les está sucediendo. Por eso el primer consejo que yo te dejo en este podcast es que debemos de cambiar la mirada. Así es que en lugar de generar esas etiquetas rápidas de berrinche, de flojera o de evitación sin ninguna razón, motivo o circunstancia, tenemos que preguntarnos, ¿es verdad que no hay una razón? ¿No será que hay algo detrás que esté asociado con el miedo? ¿Qué situación puede estar siendo tan abrumadora para nuestro hijo? Entonces, cuando logramos nosotros evidenciar una posible evitación escolar anidada con la ansiedad, entonces ya como padres estamos marcando la diferencia en el abordaje y la mirada con nuestros hijos. Qué interesante, papá, mamá. Y yo te invito de verdad desde Time for Learning a que tú lo puedas trabajar, a que lo puedas interiorizar y a que puedas ver que realmente siempre, como yo les enseño a los papás en las sesiones de coaching, siempre hay un detrás. Nunca te quedes con la primera información que nuestros hijos dan. Vamos a ver entonces, papá, mamá, cuáles son los 4 grandes motores de la evitación escolar. Yo quiero realmente saber si lo que le está pasando a mi hija es puro berrinche o si estoy contigo, Carla, en la mirada de esta conducta. Vamos a ver entonces los 4 motores interesantes y te los voy a explicar puntual con ejemplos interesantes. La primera, conductas evitativas frente a situaciones que le generan ansiedad o malestar. Por ejemplo, la separación. Muchos papás ven cómo sufren sus hijos al momento de tener que separarse, al momento de tener que ingresar a la escuela. Ahí se está dando un proceso de ansiedad, que es la ansiedad por separación. El problema no es el colegio, el problema es el manejo de emociones y los pensamientos de nuestros peques, que ellos creen o consideran que si mamá se va, no va a volver jamás. Y es por eso que se da justamente esta conducta evitativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos? Tenemos que ayudarlos a hacerles ver que esta separación es momentánea, que sí vamos a regresar, que sí vamos a volver por ellos para poder ayudarlos. Así es que ya sabes, ese es el primer motor de la evitación escolar. Te doy otro punto interesante. Por ejemplo, dentro de este primer motor de separación, también justamente está miedo a la interacción con otros niños. Me deja solito, mamá, papá, yo estoy acostumbrada a hablar contigo, estoy acostumbrada a hablar con mis hermanos, pero yo no sé cómo comunicarme con otros niños de mi edad. No interactúo con tanta facilidad. Entonces, estoy viendo que si no se quiere quedar, ¿será porque tiene dificultad en las habilidades sociales? ¿Será porque tiene poco vocabulario y no sabe cómo expresar sus ideas? ¿Será que tiene velocidad de procesamiento lento y por eso le cuesta mucho más tratar de procesar información para poder comunicarla? Entonces ya estamos viendo que estas conductas evitativas nos dicen que nuestros hijos reconocen ciertas dificultades de manera interna que pueden estar asociadas a este importante proceso. Segundo motor, el escape. Como te acabo de enseñar hace unos minutos, el escaparse de aquellas situaciones que los lleven al fracaso es parte de las conductas evitativas. No necesariamente es la escuela per se. La escuela tiene la cantidad de cursos, tiene exámenes, tienen evaluaciones, tienen fechas para que nuestros hijos se vayan preparando. Pero si nuestros hijos empiezan a mostrar conductas evitativas, no es que la escuela necesariamente genere más presión, sino que tal vez mi hijo no ha consolidado ciertas habilidades, tal vez de hábitos, que no le está permitiendo aprovechar
todo el día o la tarde que tiene para hacer tareas, para estudiar. ¿Será entonces que detrás está teniendo también velocidad de procesamiento lento, un déficit en la memoria de trabajo, un déficit atencional, un desorden continuo, funciones ejecutivas que no están trabajando a su favor? Entonces, los niños, papá, mamá, tienen un gran temor a sentirse avergonzados si es que sacan alguna mala nota. Tienen miedo a equivocarse delante de los compañeros. Tienen miedo a no saber cómo manejar el error y sean criticados y juzgados por sus propios profesores. A esto se le conoce, papá, como la ansiedad de rendimiento, porque no logran los objetivos académicos y por esa razón deciden no ir. Y una conducta evitativa escolar está presente. Otro motor interesante, papá, mamá, para obtener la atención y la seguridad en casa. No necesariamente veámoslo como una manipulación, pero es una conducta evitativa interesante porque él ha descubierto que al no ir al colegio y quedarse en casa, recibe más atención de manera exclusiva. Entonces, no es tanto una manipulación, yo no estoy cambiando una cosa por otra. Lo que yo estoy haciendo es satisfacer una necesidad personal, la necesidad de ser reconocido dentro de mi hogar, y me doy cuenta que si yo dejo de ir al colegio, estoy asociando la conducta evitativa con una recompensa personal. Como yo voy a estar en casa, entonces me van a prestar más atención a mí, porque si mis papás están trabajando, tal vez físicamente no estén, pero van a estar a cada rato llamando, preguntando cómo estoy. Y si mamá sí está en casa o papá sí está en casa, voy a recibir el 100% de atención mientras mis hermanos están en el colegio. ¿Te das cuenta? Que estamos hablando entonces de una conducta evitativa asociada con algo que yo deseo y está dentro de mis pensamientos. Entonces, mamá, papá, qué interesante ver este tercer motor que muchas veces no se nos ocurre pues por el solo hecho de pensar en este proceso, sino que realmente ya es una conversación un poco más interna, es una conversación un poco más pues con nosotros mismos, un poco más con nuestra evaluación de casa, porque no necesariamente papá, mamá, nuestra manera de criar puede influir en estas conductas evitativas, no, y eso también es un punto muy interesante. No tienes que culparte porque esta situación se da, absolutamente que no. Pero sí es importante que nosotros tengamos la posibilidad de generar pues algunas intervenciones importantes que más bien paren las conductas evitativas que nosotros tenemos que trabajar. Como cuarto motor, papá, mamá, la búsqueda de actividades más gratificantes fuera de la escuela. Esta sí es la clásica. Los chicos generan justamente conductas evitativas porque sí quieren quedarse en casa para disfrutar de todo aquello que no tienen en el colegio, porque el colegio les parece aburrido, les parece soso, no se llevan bien con los compañeros. Mira, ya estoy yendo más atrás. No le entienden a los profesores. Estamos yendo más atrás porque hay mucha exigencia académica. Estamos yendo más atrás. Entonces, dopamínicamente les parece mejor quedarse en casa, hacer aquellas actividades que a ellos les encanta. Entonces, esto está muy relacionado con el circuito de recompensa de nuestros pequeños TDAH, por ejemplo, quienes necesitan satisfacciones de gratificación inmediata, porque la zona de recompensa está aceleradísima y lo que ellos necesitan es que a cada rato puedan recibir un elogio, puedan recibir pues un reconocimiento, y eso no necesariamente se da a cada rato.
Entonces, ¿quiénes dan sensaciones de satisfacción y de recompensas inmediatas? Los videojuegos, los diferentes tipos de juegos, las actividades que se me ocurran en donde yo las pueda realizar. ¿Y por qué no? Quedándome en casa. Entonces, me voy de la escuela. Así es que papá, mamá, ¿qué pregunta tan interesante te voy a hacer? ¿Cuál de estos motores se ve reflejado en tu hijo? Si estás escuchando este episodio es porque estás sintiendo, estás tratando de reconocer que sí, tal vez no es tanta rebeldía, que sí hay conductas evitativas. ¿Evita situaciones que le generan ansiedad? ¿Escapa de evaluaciones o escapa del fracaso que puede generar esta evaluación? Porque necesita mayor atención y seguridad en casa, o porque necesita elevar su dopamina rápidamente con actividades más gratificantes. Identificar estos 4 motores en tu hogar no hace que tu trabajo como padre o madre se desvalore, no. Pero sí es importante que podamos encontrar la raíz, porque si viene con un diagnóstico como por ejemplo el TEA, como por ejemplo TDAH, depresión, ansiedad, poco manejo de estrés, trastorno negativista desafiante, oposicionista desafiante, estamos viendo que estas conductas evitativas más bien son la oportunidad que te está dando el momento para decirte, papá, para y mira que hay algo más atrás. Hay algo más profundo que un simple berrinche. Definitivamente, esta situación afecta a la familia y afecta al niño que a futuro va a ser un adolescente y va a tener que enfrentar aún más varios retos académicos. Pero mira, Carla, te lo pongo así. Si mi hijo no va al colegio por unos días, no pasa nada. Él regresa al colegio y simplemente se va a poner al día y lo va a recuperar. Si no da el examen de ese día, no pasa nada, porque al día siguiente va al colegio sintiéndose mejor y le pide al profesor que le tome el examen al día siguiente. Si bien es cierto, tienes razón en el sentido de que puede recuperar después el examen, de que puede ponerse al día después, a nivel emocional y a nivel psicológico y a nivel de patrones conductuales, lo que estamos haciendo como papás es favorecer esa conducta, es darle la razón a su cerebro que ese hábito de faltar, esa conducta de faltar es algo normal. Y eso no es lo que queremos en nuestros hijos. Las conductas evitativas no pueden ser la solución de una dificultad. Por eso es que la raíz es importante poder identificarla, porque lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es todo lo contrario. Tenemos que enseñarles a afrontar. Así es que, papá, yo sé que en las mañanas en el desayuno debe ser un pleito y un gasto emocional constante. Yo sé que llegas tarde porque te has pasado toda la mañana convenciendo a tu hijo que tiene que ir al colegio. Y ese es un factor importante para ti de marcación. Yo sé que la relación entre papá y mamá se pone cada vez tensa porque los dos están fastidiados o porque uno dice sí tiene que ir al colegio y entonces el otro dice no, mejor que no vaya, déjalo ahí de una vez porque nosotros tenemos que salir, y se generan muchos conflictos importantes en casa. Uno suele ser tal vez hasta más estricto, el otro suele ser altamente permisivo. Entonces cada batalla a tu hogar es un enorme campo de batalla. Así es que papá, mamá, ¿esto qué origina? Origina que el amor, que el cariño, que la paciencia, que los estados de ánimo, las emociones, pues se quiebren cada vez más. Así es que papá, mamá, una familia que sostiene estas conductas evitativas y que no son paradas a tiempo, pues la neurociencia y justamente las investigaciones nos hablan de consecuencias muy puntuales que te las voy a mencionar. Baja en su rendimiento académico porque no va al colegio, no pasa los exámenes, no pasa las evaluaciones. Segundo, pérdida de amistades, falta cada rato, va perdiendo amistades. Aumentan sus niveles de ansiedad,
aumentan sus niveles de depresión. Y si este hábito desde peque se va a la adolescencia, es un gran candidato para que pueda abandonar la escuela. Así es, papá. Como ha generado tantas conductas evitativas sostenidas en el tiempo, tu hijo va a empezar a tomar decisiones de no querer ir al colegio porque no me siento bien, entonces no me siento bien, por lo tanto no voy. O sea, solo cuando me siento bien voy al colegio. O sea, solo cuando me siento bien voy a trabajar. Si tengo un día estresante, no voy a mi trabajo. Eso es lo que estás generando si continúas favoreciendo estas conductas evitativas a nivel escolar. Entonces, papá, mamá, si los años pasan, en la modificación de esta conducta te va a ser cada vez más difícil. Te cuento, papá, que las estadísticas nos dicen que entre el 5 y el 28% de los niños en algún momento de su vida presentan evitación escolar significativa, y de ellos una parte importante corre el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión en la adultez si no reciben el apoyo adecuado. Y hay algo más, la cereza del pastel. La evitación escolar también impacta en la autoestima. Porque cuando tu hijo se queda en casa y no hay nadie, ¿qué es lo primero que aparece? La rumiación. Entonces nuestros pensamientos erosionan nuestra autoestima. Una vez más, no fui capaz. Una vez más, se me acumuló todo. Qué desordenado que soy. Una vez más, no puedo controlar mi vida. Una vez más, tengo que ir hacia el fracaso, soy un fracaso, no puedo tratar de trabajar mejor, no puedo llegar como mis otros compañeros. Entonces, el dejarlo solo con todos estos pensamientos hace que se latigue aún más como persona, porque no le hemos enseñado a afrontar. Así es que, papá, mamá, hablar de evitación escolar no es solamente hablar de tu hijo, es hablar de la conducta de toda la familia, de cómo acompañamos, de cómo ponemos límites y cómo también pedimos ayuda profesional cuando estamos viendo que esta situación ya se está saliendo de control. En conclusión, la evitación escolar no solamente es un problema del presente, es un problema también para el futuro. Pero la buena noticia está en que si tú, escuchando este episodio, te das cuenta que lo que hay en tu hogar son conductas evitativas, es momento de pararlo a tiempo. Tienes que intervenir y tienes que pedir ayuda, porque nuestros hijos siempre tienen que estar conectados con la escuela, con el nido, porque son sus primeros lugares fuera de casa donde generan los hábitos de organización de tiempo, de planificación y de gestión para su vida personal, pero sobre todo para ganar confianza en ellos mismos. Papá, mamá, si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque vienen mucho más videos llenos de consejos prácticos como este y además herramientas efectivas. Papá, mamá, es un gusto haberte dado información sobre este episodio para entender ¿por qué nuestros hijos no van a la escuela cuando se trata de algo que es más allá de un berrinche? Así es que yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto con todos.